¿En qué salones? ¿Por qué se hizo tan famoso el danzón? Bueno, el origen de los salones de baile es básicamente una herencia de la conquista española. Al final del día, la nobleza europea tenía esta manera de reunirse, ya sea por cuestiones políticas, religiosas. Ustedes han visto algunas películas donde hacen ese tipo de bailes de cuadrillas a finales del siglo XIX. Durante la conquista, o básicamente el virreinato, fue una herencia. A principios del siglo XX, pues la propia aristocracia de la época, vamos a decirlo, la aristocracia porfiriana, también lo hacía en distintos salones. Y también había otros tipos de lugares que se llamaban las quintas, que eran estas casas de campo que tenían los grandes hacendados, donde se reunían para bailar y para tener otro tipo de convivencias. Conforme fue avanzando el siglo XX, esa manera de divertirse, de congregarse, se fue democratizando. El baile se democratizó. ¿Esto qué quiere decir? Que el reunirse para bailar no solamente se quedó para las grandes cúpulas, sino también para la clase media, para la clase baja. Hace ratito hablamos de, en 1920, la apertura del Salón México. Ese fue un hito muy importante, yo creo que es el mayor ejemplo para saber cómo se democratizaba no solamente el baile, sino también la manera de esparcirse. De acuerdo con pues, varios libros, como les mencionaba, de Cuba con Amor, el danzón en México, hablaba que el Salón México tenía 3 salones. Tenían propiamente sus nombres, estos 3 salones tenían sus nombres oficiales, pero la gente los conocía de la siguiente manera: mantequilla, manteca y cebo. La mantequilla era donde se reunía la alta sociedad, donde había grandes espectáculos. La manteca era donde iba la clase media, los comerciantes, los que tenían un poquito más de dinero, los que tenían algún negocio. Y finalmente el cebo era donde iba la barriada, donde iba el pueblo. Ahí era donde se tocaba danzón. Ahí era donde llegó a tocar a Celina y su danzonera. Bueno, hace ya 100 años o más de 100 años de aquella época, el danzón se ha democratizado y no solamente es para la barriada, es básicamente para todo lo que tenemos. Los salones de baile fueron un punto muy importante, principalmente durante la década de los 30, 40, 50, cuando el danzón estaba en auge. A partir de ahí hubo otros salones, el Acapulco, la Playa, el Azteca y muchos otros. Para 1937, específicamente el 2 de agosto, abre uno de los salones más importantes, el Salón Los Ángeles. No sé si algunos conozcan este lugar, está ubicado en Lerdo 206, Colonia Guerrero. Posteriormente, de todo el auge que hubo en los salones de baile, hubo 3 principales aspectos que hubo que empezar a cerrar. El primero fue el crecimiento de la mancha urbana. Si ustedes ubican esta localización que les digo, Lerdo 206, Colonia Guerrero, para 1937 esas eran los límites de la ciudad. Pasaba un tranvía sobre eje central, daba la vuelta sobre calle Mercado, topaba con Lerdo y de ahí regresaba hacia el centro histórico. Esos eran los límites. Conforme fue creciendo la mancha urbana, pues obviamente también empezaron a desplazarse muchos de los salones. Otro punto muy importante, yo creo que el más que tuvo mayor importancia para el cierre de los salones fue el regente de hierro Ernesto Uruchurtu, que este regente que estuvo a finales de los 60, durante la década de los 60, que empezó así a hacer ejes viales, mercados públicos, pero también una persecución en contra de los centros de entretenimiento. Empezó con unas regulaciones muy fuertes que varios de los salones de baile no resistieron. Y el último, que fue que los ritmos tropicales o afroantillanos comenzaron a perder popularidad en comparación con otros géneros, como el rock and roll o como otro tipo de música norteamericana que empezó a llegar durante la década de los 60s y de los 70s. Fue así como empezaron a haber vestigios de aquellos salones de la época dorada de los 40s y 50s, que en un tiempo, los últimos que cerraron a principios del siglo XX, pues fue el Salón Colonia, posteriormente el Salón Riviera, y desgraciadamente hasta la fecha solamente sobrevive uno, el Salón Los Ángeles, quien este año cumplirá 89 años de existencia y de resistencia. Por ahí también sigue el California Dancing Club, sin embargo ya no opera de manera habitual como lo hacía antes de 2020. Así que los salones de baile no solamente son una parte importante para hablar y contar la historia del baile de salón, sino que también son un punto de resistencia, como lo es el Salón Los Ángeles.
como los salones se han ido acabando, las plazas públicas, principalmente la Ciudadela, donde el maestro da clases, ya nos comentará, pues fue tomada por el calzón. Y a lo largo de toda la República, creo que en Sinaloa es el único lugar donde no se da calzón. Lo demás está plagado, de verdad, plagado. Bueno, entonces vamos a terminar, vamos a continuar, quedan 2 números más. Por favor, maestros, Torrecito, maestra Eunice, maestra Sara.